un deseo ya. ¿Listo? Perfecto. ¿Vos pediste un deseo, Lore? No. ¿Cómo le dale, va a pasa Lorena tiempo. Calcopietro? Pedí un deseo ya. Listo. Listo. Ya está. ¿Usted Bienvenida, pidió Lore. Rubino? Gracias. Sí, por supuesto. Ah, bien. Por supuesto se aprovecha. ¿Cómo va, Lore? Muy bien. ¿Y ustedes cómo andan? Bien. Bien. Este último día de la semana de Odisea. Ah, Juernes. bien. Qué Sí. lindo. Falta qué poco lindo. para la primavera. Y nos está reacompañando el clima. Por suerte. Sí. Qué lindo. Más o menos. ¿Por qué no? Parece que viene una primavera lluviosa. Y bueno, Y sí, es parte de la bueno. primavera. Pero aprovechemos que la lluvia limpia y la vamos a necesitar para las plantitas y la tierra. No, sí, claro. Hay algunos lugares igual de la provincia de Buenos Aires que están un poco complicados. Ujú. Sí, y que hay alerta. No sé si lo estuvieron viendo, No, pero... eso no. Y hay alerta en algunas zonas de la Ujú. provincia. Se espera que caigan más de 50 milímetros en zonas que ya vienen Sí, juntando castigadas, agua. claro. Juntando agua. Pero bueno, la eterna discusión, ¿no? Ujú. De poder pensar una obra hidráulica Ujú. pensada desde la perspectiva ambiental, Ujú. que estas cosas se puedan proyectar a futuro, ¿no? En fin, más de lo mismo. Sí. ¿Cómo han tomado estas medidas, estas últimas novedades y noticias que hemos tenido desde nuestro Congreso Nacional? Yo que siempre me enojo con el Congreso. Mira, ¿De qué se habla puso a hablar el termo, ¿eh? Es como mi alter ego. Se enojó. Está ronroneando. No, justamente no ronronea. No, claro. Está ofuscado. Hizo lo mismo. Me parece que salió a hablar ahí con ímpetu, ¿no? Habla. Porque doble rechazo ayer en diputados Sí. Tremendo. estuvimos a hablando los vetos de Milei. Yo de siempre eso. pienso en el ambiente con todo eso, ¿no? Porque es Ujú, imposible claro. no ver que se hablan de un montón de temas, pero el ambiental no se toca. Y No, imagínate, Lore, si se meten con tantas cuestiones básicas, Ujú. para ellos el ambiente es nada. es nada, claro. Y- Lamentablemente hay que hablar así. Y nos pasa con Seba, con Lautaro, con Vic. A veces no encontramos las palabras para algunas cuestiones y algunos accionares del gobierno nacional. No hay. Por más que adorne y lo adorne, Me gusta, por Ay, más que que lo está muy adorne, bien. no, a veces no tienen lógica, ¿no? no. Entonces, más allá de la incertidumbre, producen enojo, porque Sí. son todos retrocesos. Ujú. Sí, además esto de hacerle creer a la gente de que somos los responsables de Total. Ujú. Me gusta que lo digas. O sea, ¿desde qué? Primero, ¿quién sos? Ujú, ¿Quién sos? Primero. ujú. Responsables de, yo soy responsable de mi voto, entonces hoy puedo decir, bueno, che, jodete, vos votaste al otro, Ujú. no, pero a mí me toca la misma realidad, la compartimos. El que no se da cuenta es el que está ejerciendo el poder. Claro, porque no es culpa del votante. No es culpa No. del votante, es culpa de aquel que no Ujú. se da, que no retrocede, que no puede revisar, ¿no? Ujú. Ujú. Más allá de que muchos podemos tener diferencias, la idea es Seguro. construir. Y Ujú. hoy yo siento que el Congreso no le quedó opción que escuchar a la gente que salió a la calle. No hay Tener otra. un poco de dignidad, ¿no? Si sos habitante de este país Ujú. y accionás así. Y ¿No? yo decía, viste, porque salir a explicarle a la gente que lo que se vetó implica 4 meses de no pagar el sueldo. No va por ahí. La No. gente ya no es estúpida. Ujú. No es que ya no lo es, no somos estúpidos para que nos vengan a convencer que se trata de otra cosa, de decir, bueno, cambio el rumbo, de dejar de hacer cargo al otro de lo que vos sí estás haciendo, ¿no? Porque básicamente se trata de eso, tomar decisiones desde lo adulto. Yo no necesito un padre en el gobierno, además, un padre autoritario Ujú. que Ujú. no te da opción a ver las cosas de otro lugar. Yo me quiero criar con, bueno, el padre que tengo lo amo y lo honro, pero digo, nosotros no necesitamos un papá que nos dé órdenes y nos diga, menos los que votamos, Menos un papá Menos los adultos. caprichoso. que no da, o sea, yo ya no quiero, yo crío hijos en donde
tienen voz, respeto sus decisiones. claro. Y este tipo, o sea, se cree que es el padre de los argentinos. Y bueno, No, pero si además te la pasás culpando a alguien más, digo, y nunca haces un mea culpa o un reconocimiento. Incluso cuando decís no, porque tuvimos errores y vamos a mantener todo exactamente igual, estamos complicados. ¿no? Estamos complicados. Estamos complicados. ¿Y por qué lo traigo? Porque es ambiente también, ¿no? Porque es parte de nuestro Sí, ambiente claro. el escuchar, el poner la tele, ¿Qué te el parece? que toda la... O sea, mirá la ancianidad en qué lugar quedó. ¿Cuál es el ambiente que le estás dando? ¿No? ¿Qué ambiente le estás generando? ¿Qué posibilidades tienen ellos? No, y sabéis que perdón, porque Sí, se me- sí, sí. Antes que hable el termo. Esta idea, ¿no? Tan simple, tal vez es vulgar el comentario. Como si ellos no fueran a llegar a viejos. Como si ellos no se fueran a enfermar. Y como si ellos no se fueran a morir. Y ya eso es un montón. Yo los veo, son un calambre en la rodilla. Sí, sí. Bajan sin Por no enfermar. decir otra Por no cosa. decir sí. otra cosa, pero digo, no podés, o sí podés, es lo que está pasando, pero hay que verlo. Hay algunos que eligen no ver, otros que ven. Yo creo que cada vez son más los que están viendo, que no implica eso que se pongan, porque tampoco es que estás del otro lado, o sea, yo he escuchado comentarios de chicos de 12, 13 años, el riesgo cuca, vos sos cuca, porque querés hablar, porque querés dar una idea, o porque decís algo que incluso en las aulas está pasando. Mucho. Mucho está pasando en las aulas. O sea, se está trasladando ese discurso tan agresivo Violento. en las aulas. Esto es algo que no se está hablando, pero está pasando. Yo lo vivo, yo lo veo con mis hijos. Los chicos no pueden, en donde quieren dar un debate o charlar sobre alguna situación que está sucediendo en el aula, hay chicos que saltan a decirles, cállate, cuca. Es un montón. Y eso no está generado justamente por referentes en donde se construyen puentes a través de la comunicación y se escuchan todas las voces, sino por los que están agrediendo y los que están enojados porque no se les ha concedido como niños lo que ellos querían. Entonces, en algún momento hay que hablar de eso porque eso es ambiente y en ese ambiente se están criando nuestros hijos, las generaciones que vienen. También he escuchado gente que está esperando que se reduzca al máximo y quieren buscar, por ejemplo, la cuestión de la universidad. Lo vamos a reducir al máximo para que se den cuenta que, porque lo he escuchado una diputada, el discurso, de 100, 60 son inmigrantes. Esos 60 tienen que cobrar. Claro, a eso nos quieren llevar, a que no va a haber un presupuesto, lo van a reducir tanto para que después los 60 inmigrantes vayan y paguen ese plus o ese canon, ¿no? Digo, no se puede discutir desde ese lugar. Me parece que no es... se puede encontrar otras formas, No es la manera, consensuarlo, claro. charlar de entre todos, Bueno, buscarle las consenso vías. es una palabra que también utilizaba muchísimo el gobierno de Mauricio Macri y nunca lo implementó, ¿no? No, Siempre y hoy queda se lo pagan. discursivo nada más. Yo creo que hay 2 ministros de Economía en la Argentina que han hecho siempre, han sido 2 veces llamados y las 2 veces se mandaron la cagada, como dijeron, Sí, claro. se la mandaron, Sí. que son Cavallo y hoy Caputo. O sea, está claro, las 2 veces lo llaman y primero los critican, después los vuelven a llamar y hacen la misma versión. Pero esta Argentina es generosa, estamos llenas de recursos y ellos lo saben, entonces nos vamos a, como siempre, reinventar y resurgir y la solidaridad. Y ahí enganchamos con Vic. Porque hoy hablaba con Vic y digo, ¿qué podemos hablar hoy? Y me dice, ¿por qué no vamos con lo del Garrahan desde lo ambiental? ¿No? Y cómo hace más de 25 años que los argentinos sí ponemos la mirada en cómo construir más puentes, buscando además que se unan las implicancias con el ambiente, ¿no? Y ahí es donde nace la Fundación Garrahan. Hace más de 25 años que está y que además están también enfocados en la perspectiva desde la contaminación ambiental, porque no es que, bueno, juntamos tapitas, que es lo que la mayoría sabe, o juntamos papeles, hay más de 950 puntos de recolección en todo el país, esto es a nivel nacional, no es solo regional o local, pero acá ellos lo que están pensando es desde otro lugar. Los mismos médicos salen a explicar que muchos de los problemas de salud con los que llegan los niños podían evitarse, porque tienen que ver con la contaminación ambiental.
por eso ellos buscaron a ver qué aporte podemos hacer, Ujú. ¿no? Y la fundación se enfoca hacia la cuestión del reciclado como una manera de reducir la contaminación por plásticos, por papeles, ¿no? Y darle también trabajo a la gente. Ahora, qué importante esto de la mirada y la observación desde esa perspectiva, ¿no? De que los pibes llegan al hospital, muchos con asma, con enfermedades respiratorias, ¿no? Otros con virus, con bacterias, Cuestiones de piel. con cuestiones de piel, que es porque están directamente implicados y expuestos a contaminación. Ujú, Y si hay contaminación es porque hay falta de control ujú. y porque hay alguien que se está llenando los bolsillos, no me sale decirlo de otra manera, Está bien. a costa de la salud nuestra. Mientras, obviamente, un hospital como el Garraham, que está en plena lucha hoy, solo para que se actualicen sus salarios, porque Sí. eso también está bueno que lo expliquemos. Es una actualización salarial lo que están Sí, no pidiendo. piden otra cosa. No están pidiendo otra cosa. No. Lo mismo que las universidades, lo mismo que los jubilados, actualizan nuestros salarios. Ujú. Es eso lo único que se pide, no es que se imputa un gasto. Bueno, y ellos miran desde el ambiente esto hace más de 25 años. Y quizás puede haber gente que hoy nos escuche y diga, bueno, pero eso está pasando hace 25 años, que se juntan las tapitas y que el Garraham necesitaba cosas. Ok, sí, hay hace más de 25 años un montón de cosas que van apareciendo. Por cuestiones lógicas, hay más habitantes, Ujú. hay mayor desigualdad en la distribución de la riqueza. El mundo también nos enfrenta a esto, chicos. No podemos negar lo que está pasando en el otro continente. Nadie habla de Israel y sus ganas de tirar bombas por todos lados. Y lo que provoca en el ambiente. Claro, olvídate. ¿No? Las migraciones, la gente que se queda sin lugar donde vivir, sin agua, todo contaminado. Porque no es solo el bombardeo y todo se revienta. Detrás de eso también que hay. Años, décadas. Años, décadas. Pero esto de pensar en la salud desde lo ambiental, como propone la Fundación del Garraham, acá en La Plata también tenemos a la del Hospital de Niños, la Fundación Core, hacen lo mismo, digo, buscan una manera de convocar a la gente a sumarse, porque ¿quién no tiene tapitas en casa? ¿Y quién no las tira a la basura? Digo, muchas veces hoy nosotros ya estamos más conscientes y capaz que dudamos y decimos, ay, ¿con esto qué podía hacer? Y algunos las juntamos, otros dicen, ¿y a dónde las llevo? Bueno, pero antes ni siquiera lo revisábamos. O cosas como el papel, ¿no? Que bueno, papel. Por suerte acá en los organismos, el Ministerio de Ambiente indicó una ordenanza, armó una ordenanza y ya está a nivel provincial, en donde la reducción del papel es algo necesario. En esto de llevar los expedientes, de que todo esté digitalizado. Ahora, volviendo al mundo, yo veo que corre menos papel, no sé si ustedes lo han notado, hay menos impresiones, pero el papel, los CDs, que antes eran, bueno, tremendo, las tapitas. Edu está pensando todo lo que tiene en la casa. Yo lo conozco. No voy a tirar mis CDs ni... No, pero justamente no, Eduardo, ya a los ver, tiene. No, hay una él realidad. sí, El CD entendí. lo estás usando. El tema Sí, es cuando claro. ya no se usa, ¿dónde va a Claro. parar? Yo uso ese formato aún. Claro, Claro. sí, Sofi, mi hija también va a la disquería, compra. claro. Ahora, el tema es cuando ya el CD ese no lo usábamos más. No, y también me acordé de algo, Lore, bueno, nuestro trabajo como colegas y como productores, Uf. la Universidad Nacional de La Plata y creo que la Facultad de Informática, cuando rescataba las computadoras que se empezaban a tirar, porque hubo un momento, ¿no? Que también Sí. eran más accesibles y se empezaban a tirar los viejos CPU. Se descartaban, y, sí, y eso era otra vez, no sé, reciclado, sí, esa Exacto, era sí, la sí. palabra. Así Sí, es. y se sigue sosteniendo ¿No? Sí. el programa de poder crear también nuevas computadoras a partir de lo que uno ya no necesita y pone en circulación, ¿no? Pero también estaba pensando, por ejemplo, lo charlábamos la otra vez con Tayandi y con el Pluma, esto de quizás hace unos años las pautas, por ejemplo, se tenían que imprimir. Ay, Y todo sí. eso era una cantidad de papel circulando que ahora yo lo tengo desde el celular o en la compu ya puedo acceder. Y esa evolución tecnológica, digo, tiene estas facilidades, ¿no? Gastar menos impresión en papel o incluso en la facultad. Todavía podés ir a la fotocopiadora, pero contamos con las lecturas digitalizadas, que hace
10 años, No, era no. novedad. Era una novedad. Total. Olvídate. Incluso los libros, hoy ya saben cualquier autor de libros que tiene que tener su versión ebook, ¿no? Sí. Para darle la opción, no solo por una cuestión de reducir la edición, o sea, todo lo que tiene que ver con la impresión, sino porque que tenga acceso también a todos lados, porque yo escribo mi libro, lo saco, todo divino, lo presento, y lo quieren en China. La huella de carbono que yo genero con el traslado de mi libro a China, Ujú, no tienen idea lo que implica. Porque primero que se imprimió, ujú. está usándose el papel, el cartón. A eso hay que, los famosos envíos de Temu y de Shein, digo, el packaging. Ujú. De a eso, la subidita al avión. El traslado del camioncito hasta de la librería al camión. No lo había es pensado que es así. Llega a la aduana, pasa por la aduana, sube al avión. El avión lo lleva hasta el destino. Llega al destino, la logística lo distribuye y llega. Ujú. Todo eso es huella de carbono. Es constante contaminación por el transporte de ese producto. Que yo obtuve 1 milímetro de beneficio, ¿no? Porque de a eso se reparte con la editorial, derecho de autor, lo que ya sabemos, más el traslado y la logística que se paga. Cuando vos lo dejas digitalizado y te lo compran en donde sea, también hay huella de carbono, porque las computadoras, la inteligencia artificial, ya sabemos que eso requiere, pero es menos el Que consumo. lo otro. Hay una reducción. Buen ejemplo. Es que así es todo. Desde la soja Ujú. que se produce en nuestro país y se exporta, que deja una huella no solo de carbono, sino la huella hídrica, el agua que se roban, que se la roban. No hay otra. El agua potable que sí llega a la soja, hay muchas provincias y lugares en nuestro país que no tienen agua potable. Y la soja necesita de agua potable para hacer... y después se quejan de las retenciones. Habría que cobrarle el litro de agua. Claro. La gota con la que... Claro. Ay, sí. Ni hablar de lo que dejan en el piso por usar el glifosato. Exacto. Muy bien. Muy bien. Terminó difícil el glifosato. Porque me salía mal. Lo decía mal. Yo no me había dado cuenta. Bueno, Lore. pero ahora ya lo pude. Ya está. Todo se entendía. Ahora mi hija me puso glifosato. Lo Claro. dije muchas veces mal. Pero Bueno, me hago pero cargo. puede pasar. Puede fallar, dijo tú. Los demás entendían. Y quedó ahí. Bueno, el programa de la Sí. Fundación recicló más de 7,5 millones de kilos de tapitas. Apa. Y eso es contabilizado hasta el año pasado, porque todavía no hay recuento de este año, ¿no? Es un Todavía no montón, hicieron. Lore, ¿o Así no? que es un montón. Y eso equivale a 3 millones 100 de unidades. Es decir, esas tapitas eran menos de la mitad Ujú. de las unidades que en realidad, es decir, se consumieron. ¿Por qué? Porque ellos sacan la cuenta de que al reciclar más cantidad se vuelve a utilizar ese plástico y la unidad reduce la cantidad de tapitas que genera. ¿Se entendió? Sí. O lo rebusqué mucho. No. Se entendió. Bueno, pero ¿qué se hace con esto? No solo se genera laburo Ujú. para otras personas, para los recicladores urbanos, sino que además hay muchas emprendedores que hacen madera plástica o que hacen o reconvierten el plástico y empiezan a vender otras cosas con eso, ¿no? Y también vende, por ejemplo, los juguetes que se ven o los juegos de plaza que se ven en muchos de Sí. los lugares en la ciudad de La Plata son justamente de materiales reciclados. Mira vos. Participó ahí una cooperativa, hicieron el proceso de reciclado. ¿Qué hacen con la tapita? Depende de los colores, las van ordenando. Ajá. Se rompen, o sea, no me sale hoy como si se disolvieran, pero rayadas. Serían Ajá. como cortarlas, hacerlas chiquititas. Como si Se las rayaras en un trituran, Se rayo. trituran. trituran. Ahí estamos. Gracias. Doble gracias hoy. Se trituran, Sí. se calienta ese plástico y se vuelve a unir. Mira vos. Es un proceso re simple. El tema es que hay que hacerlo. Y hay Claro. que ver cuál es el plástico. Bueno, gracias a la gente de toda la Argentina que hace más de 25 años que viene juntando tapitas,
y llegan, estos recolectores pueden hacer ese tratamiento. Hay muchísimos en todo el país, no es que solamente es en provincia de Buenos Aires o en la ciudad. Y bueno, después con ese plástico ya vuelven a moldearlo y empiezan a armar otras cosas. Por ejemplo, los juegos de plazas. Sí, claro. Sí. Hay un montón es muy versátil. Hay maderas tipo deck, que cuando vos lo ves simula una madera real y en realidad es plástica. ¿Y qué se logra con esto? Que ese dinero que ellos venden, hay un porcentaje que vuelve a la fundación para adquirir nuevos equipamientos. Sí, porque si hoy tienen que pelear, imaginémonos por un salario actualizado, sí, siquiera digno, maquinaria específica, sí. Las máquinas. Y qué importante. En una nota que habíamos compartido Vic hoy, de Infobae, que es de hace unos años, de un año atrás, contaba la historia de un niño, cómo ese niño que fue atendido en el Garraham toma conciencia de la importancia del hospital y se pone a investigar y empieza él a juntar las tapitas. Y entregaba sus pollitos a cambio de que sus amigos le den tapitas para mandar al Garraham, ¿no? Como los pequeños ya tienen esos valores incorporados, ¿no? Son Entonces, otra generación. ya la discusión no es entre adultos. Creo que hay que empezar a mirar más hacia la realidad con la que vivimos, que lo muestran los niños. Absolutamente. Sí. Así que bueno, me gustó poder compartir con ustedes esta nota que me facilitó aquí me gustó la colega. La Gracias, mirada y me enteré de un par de cosas que a ni vos. sabía. ¿Viste? La verdad, Y interesantísimo. acá Fundacore hace lo mismo, junta las tapitas y junta ¿Y dónde, lo aluminio. ¿Tenés idea de dónde se las puede llevar? Ahora están con un problema justamente porque no tienen la plata suficiente para alquilar un lugar. Claro. Pero sí buscan en el Instagram Fundacore y allí se pueden directamente ver cuáles son los puntos de retiro que van variando semana a semana. Bien. Incluso, porque hasta hace unos días se podía dejar en la puerta de ese lugar y las chicas se encargaban de hacer la selección de las tapas y de lo que llegaba, latas de aluminio, tapas, CDs, que son todas cosas que se pueden reciclar. Hoy justo no están teniendo ese lugar habilitado, entonces van viendo qué galpón les van prestando para hacer la separación, porque todo eso lleva una separación. Sí, sí, claro, lleva todo un trabajo detrás. Pero ellos hacen lo mismo con el hospital de niños, o sea, Bien. venden las tapitas y lo que les genera ese dinero van y compran las unidades. Sí, la fundación nuestra, la de acá de La Plata, tiene alrededor de 10 años más o menos. Impecable, Lore. Ay, gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir. Muchas gracias. Ambiente por Lorena Calcopietro. Última pausa en Odisea Cósmica.